Obviamente, esto es como, ¿no? Crónicas de un naufragio donde vamos sumando, ¿no es cierto?, a nuestro barco en declive a distintos actores, ¿no? Y en estos días se cumplió un año de la tragedia griega que nos tocó. Creo que realmente nadie pensaba, ¿no?, que se podía ser tan cínico, tan siniestro, tan cara sucia, tan cara rota, tener tan coaptada realmente a la justicia, a la prensa, ¿no? Asustados, asustados a los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales, ¿no? Entonces, claro, estamos reeditando, como habíamos dicho, ¿no? Lo que había hablado en su momento Cristina, la historia circular de Argentina, donde entonces, claro, ahora volvemos a ver un ciclo que uno por ahí se debatía si esto era de la época de los 90 o de los 70, ¿no? Del 76 en adelante. Y uno está más tendiente a creer que es esa época, ¿no? Ese periodo donde reinaba realmente la insensibilidad, la antipatía, la crueldad, ¿no? La violencia, todo lo que tuviera que ver con imponer, ¿no es cierto?, a cualquier precio. Y a su vez, no solo, porque esto no es solo político, y ahí tenemos que entender que también hay una cuestión, sí, de salud mental, entendiendo a las perversiones y a los perversos, ¿no? Como gente que tiene desviado el juicio, como gente que tiene un trauma profundo, muy profundo, porque vos podés estar en una guerra, vos podés creer que un otro es el enemigo, sentirte agredido, ¿no? Sentirte en peligro, invadido, y eso es un poco lo que justifica entonces que vos trates de disparar primero, ¿no? Pero cuando ya en vez de disparar, matar o morir, o tomar en cautiverio y negociar, por ejemplo, el intercambio de triunfos, ¿no? Como es tener cautivos a los soldados del enemigo, no, acá era ir, encerrarlos, violarlos cotidianamente, vejarlos, torturarlos de una forma muy, muy sanguinaria, ensañarse, realmente, por eso siempre es necesario leer el Nunca Más, que es terrible porque realmente cuando uno piensa, ¿no? Que eso que se relata ahí no es una novela de terror, es algo que sucedió, que inclusive en algún sentido fue peor que el nazismo, porque el nazismo que tenía imagínense, ¿no? Tenía los campos de detención, los campos que también eran clandestinos, donde se mataba a la gente, se la hambreaba y finalmente se la exterminaba, ¿no es cierto?, de una forma tan cruel y tan terrible. Eh, pero no sé si hay registro de una tortura personalizada, ¿no? O sea, si bien hubo, porque todos sabemos que, por ejemplo, Mengele y a través de él los laboratorios alemanes después, ¿no? Hacían uso de las personas como objeto de investigación de las consecuencias, por ejemplo, qué pasaba si alguien se caía de 4 metros, de 6 metros, de 10 metros, y lo usaban con personas reales, ¿no? O la cuestión de sacarle los dientes de oro, etcétera, etcétera, y esto seguramente era en vida, y eso es una tortura, claramente. Pero no sé si se llegó a las violaciones, a la cuestión de meter un caño en el ano, en el intestino y meter una rata viva. No sé si se llegó a eso. Me parece que no. Me parece que eso fue Made in Argentina, también seguramente en las mesas de tortura de todos esos gobiernos de Latinoamérica entrenados en West Point por la teoría de la seguridad nacional, que ya lo hemos hablado. Pero bueno, realmente estamos hablando de esa gente, estamos hablando de gente que defiende a esa gente
que reivindica a esa gente, ¿no? No estamos hablando de gente ingenua, inocente, que no sabe lo que habla. El propio Milei, ¿no? En su momento mencionó a Caputo, digamos, como ya lo hemos dicho también, como el padre de la criatura deforme y mala que nos tocó vivir, y sin embargo ahora dice que es el mejor ministro de Economía, que hay que darle un premio Nobel, y bueno, toda la pelotudez que dice este hombre. Y bueno, entonces digo, ahí es donde nosotros vemos que obviamente hay miedo, porque recordemos lo que nos pasó la vez pasada cuando se salió a manifestar contra la ley bases y después contra el saqueo que se está haciendo a los jubilados, y bueno, se detuvo gente que no había participado de la marcha, gente que estaba, sí, en la marcha, pero no estaba haciendo nada, gente marcada, ¿no? Y se le acusó, se le iniciaron acciones legales muy severas, se los tuvo, y todavía hay compañeros en cautiverio, de forma ilegal, porque no se puede demostrar algo que no sucedió, entonces realmente de forma ilegal. Pero además de eso, se han denunciado torturas, vejámenes, violaciones, o sea, hemos vuelto a realmente a la etapa más oscura de nuestra historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que obviamente reina el miedo, porque además lo que ya nos pasó y que hablábamos, ¿no? O sea, la justicia invisibilizada detrás, digamos, de todo, ¿no? Como telón de fondo, porque y que logra digamos, camuflarse y que no la pongamos en primer plano, ¿no? O sea, nuestro gran problema es el Poder Judicial. Obviamente un Poder Judicial que está nutrido también por aquellos que fueron a la universidad pública, hijos de trabajadores, entonces que tienen una visión en favor del pueblo, ¿no? Porque todavía recuerdan de dónde vienen, pero muchos víctimas también de la meritocracia, de los, digamos, de lo que se empieza a introducir en la carrera, en la formación profesional, como lo aceptable, ¿no es cierto? Y que entonces muchas personas que por ahí no tienen una formación o valores muy bien establecidos desde la familia, y bueno, caen en la tentación también de servir a ese Poder Judicial, pero que en el fondo de todo es a cargo, ¿no? Y para las grandes familias argentinas de la oligarquía, esas familias terratenientes que también, ¿no? Fundaron una patria arriba de un manto de sangre, ajena y propia también, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente esta justicia tiene que ser revisada, tiene que ser corregida, tiene que ser realmente cambiada en su estructura más básica, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, y vamos a hacer una parte, vamos a hacer un homenaje a nuestro querido Recalde, ¿no es cierto?, que fue justamente ejemplo de esto, ¿no? Alguien que bregó por los derechos de los trabajadores, que fíjense que ese es el lugar, digamos, el nódulo donde siempre apunta el neoliberalismo cuando empieza a gobernar, ¿no? O sea, el descrédito de los trabajadores, de los gremios, de las leyes, de los juicios. Entonces, en ese aspecto, por supuesto, es donde vemos que bueno, que nuestro querido Recalde, que se fue físicamente, ¿no? Pero que para nosotros que tenemos claro, digamos, el tablero de ajedrez que significa la política en Argentina, fue un alfil para el pueblo, para los trabajadores, inolvidable, inolvidable. Entonces, también para él un homenaje hoy, ¿no? Que hablamos justamente del ejercicio de la abogacía desde la cuna del pueblo trabajador, accediendo a la universidad a partir de la gratuidad que también establece el peronismo como maniobra, ¿no? Como estrategia para entonces popularizar la ciencia, el saber, el conocimiento, y de esa manera también
ganar una batalla cultural, pero que hoy tenemos que admitir que la hemos perdido en un sentido, ¿no? Tal vez la batalla cultural la vamos a terminar ganando porque es lo correcto, porque en algún momento el sentido común, el sentido, digamos, que en la humanidad está impreso, el sentido del otro, ¿no es cierto?, de la pertenencia y todo eso. Entonces, por una cuestión, entre comillas, natural, en algún momento se va a imponer, ¿no? Pero que hoy por hoy realmente venimos vapuleados, no solo en Argentina, ¿no? Porque esto es global, es un fenómeno global. Ellos logran globalizar, ponerse de acuerdo, actuar, coordinarse. Y nosotros, bueno, nos seguimos peleando, seguimos traicionando, seguimos teniendo divergencias que a veces parece que son muy importantes. Y ese es nuestro, digamos, punto débil, ¿no es cierto? Esa diversidad que a su vez nos define es un poco también la pérdida de contundencia en determinadas cuestiones cuando hay que luchar como en este momento, ¿no? Pero bueno, creo que todo ese miedo que nos lleva un poco a la inacción, a la expectación de eso, de todos modos se va venciendo porque la injusticia es tan grande y tan real, que no es fabricada, que no es algo impuesto como quieren hacernos creer ellos, que es por lo que ellos vienen, ¿no? Combatir la injusticia del socialismo, por ejemplo. Bueno, realmente creo que más temprano que tarde volveremos a brillar otra vez en un país que realmente piensa en una patria justa, libre y soberana, ¿no? Así que hoy vamos a estar en un programa hermoso porque justamente vamos a hacer todo esto, hablar de los derechos humanos, ejercerlos, hablar de la ciencia, ¿no? De la ciencia cuando se pone al servicio de la gente, y vamos a hablar de todo lo demás porque tenemos un hermoso programa. Pero mientras tanto, ¿qué les digo? No maten al cartero. Dale.